Señor, aquí estamos delante de tu presencia, poniendo ante ti nuestro corazón, nuestra vida, como un sacrificio vivo, Señor. Bendícenos en la exposición de tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a buscar la carta a los Hebreos. Sabemos que fue Pablo, según Elena de White, quien escribió el libro de Hebreos. Nos da mucho gusto que esté acá acompañándonos el hermano. ¿Su nombre es? Benjamín. Gloria a Dios, Benjamín. ¿Cuántos están contentos por Benjamín? Amén. Y por todos ustedes que han decidido venir a la casa de Dios. La carta de Hebreos entendemos que fue Pablo quien la escribió, así lo dice Elena de White, en uno de sus libros. Y Pablo estaba escribiendo a los hebreos, especialmente mostrándole esa salvación tan grande. Dice el versículo 1 del capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia. ¿Cómo ustedes conocen a una persona diligente? A ver, ¿cómo ustedes conocen a una persona diligente? Una persona responsable. ¿Cómo ustedes asocian la palabra diligencia? ¿Con qué otra palabra la asocian? Cuidadoso. ¿Con qué otra palabra? Activo. Puntual. Y Pablo está diciendo, por tanto, es necesario que con más que, es decir, si hasta ahora hemos sido diligentes, Pablo está diciendo un poquito más, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea entonces que nos deslicemos. Y hay veces que sí pasa, estos meses de vacaciones, como que a uno dice, bueno, un poquito de relax, vamos a ir de vacaciones y entonces vamos a ver la familia y en las familias entonces vienen las comidas y vienen los amigos. Pero Pablo está diciendo, aunque salgas de vacaciones o aunque estés en un tiempo, porque julio y agosto los muchachos están en casa, los niños nos tienen bien atareados, uno como que está un poquito más ocupado, ocupada de alguna manera, y entonces comienza ese proceso de relax, ¿no? de tranquilidad extrema, diría yo. Y Pablo está diciendo, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay veces que también nos bautizamos, y cuando nos bautizamos está ese primer amor, ¿no? Ese deseo de hacer las cosas, y entonces comenzamos a predicar en ese primer mes, en ese primer año, pero ya después comienza un proceso de no tomarlo tan diligentemente. Uno comienza como que a acomodarse un poquito. Estoy leyendo un libro maravilloso. Este libro, ¿qué clase de libro? Revolución en la iglesia. Y el que habla dice, la iglesia de Cristo debe ser una iglesia con un propósito, que cumpla un propósito misionero. Y dice en el libro, el autor dice, muchas veces nosotros pedimos fidelidad en varias áreas de la vida de un cristiano. Fidelidad en el sábado, fidelidad en la familia, fidelidad. Pero dice él, cuando entendemos que Cristo le dice a la iglesia, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, puede ser que no seamos un poco tan diligentes en ese mandato. Y dice, si la iglesia no está predicando, si la iglesia no está compartiendo la fe, la iglesia está dejando de ser fiel a Cristo en su mandato. Cuando yo leí eso dije, ¿what? Bueno, en ese momento comencé a pensar y dije, bueno, ¿cuántos estudios tengo? Voy a empezar ya, porque no quiero que Dios me diga que no estoy haciendo las cosas correctas, sino que estoy haciéndome un poco deslizándome, porque cuando uno se bautiza, le enseñan a uno en cuanto, ejemplo, yo recuerdo, fuimos obrero bíblico y casi siempre el problema más difícil que teníamos con las damas era en cuanto a la vestimenta, en cuanto a las joyas, a las prendas, y entonces cuando uno es bautizado, yo veía damas que eran bautizadas, a ver si está lleno el bautisterio, está vacío. Hay veces que habían damas que se quitaban sus prendas y todo, se lo quitaban en el momento que iban a ser bautizadas, y cuando pasaba la semana, algunas de ellas de nuevo se la ponían.
Y yo decía, pero ¿y esto qué cosa es? Es decir, que uno comienza con fuerza, uno comienza con tremendo entusiasmo, pero llega un momento en que uno se va deslizando. Y la palabra deslizar es que ese fervor y esa meta alta que muchas veces Dios nos puso, hay veces que esa meta como que se va bajando, y entonces Pablo dice, ten cuidado porque si la meta está aquí bien alta, tú no te encargues de bajarla, al contrario, súbela más, es lo que está diciendo Pablo. Y por eso, hermanos, el mensaje yo pienso que es muy oportuno para nosotros hoy. Nosotros somos una iglesia que Dios ha llamado no a bajar las normas, no a bajar el mandato y el compromiso que tenemos con Dios, sino subirlo cada vez más. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. A mí me encantan esos hermanos que constantemente me están diciendo, pastor, no, hay que hablar firme, hay que predicar con entusiasmo, pastor. No, me encantan esos hermanos, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces Pablo abre esta pregunta que hay veces que no tiene respuesta. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Sí qué? Si descuidamos una salvación ¿de qué tipo? ¿Es pequeña la salvación o es grande? ¿Por qué es grande la salvación? Mire, hoy mismo estaba hablando con un muchacho. Dice, pastor, yo fui bautizado a la edad de 7 años. Hoy mismo fue eso. Yo dije, ¿y qué sucedió? Díceme, pero cuando me bauticé a los 7 años, no sentí esa responsabilidad. No entendí el compromiso que yo estaba haciendo con Dios. De modo que simplemente con mucho entusiasmo me bauticé, pero me fui alejando poquito a poquito. Y yo le dije, ¿y ahora qué ha sucedido? No, ahora sí, ahora me casé. Mi niño, tengo 3 niños, uno recién nacido, una niña de unos 7 años, y también tengo otro que es menor que la niña, pero sucedió algo que cuando él nació, la cabeza se le comenzó a crecer así. La cabeza hay veces que crece bien, ¿no? Bien, crece redonda y crece normal, pero esa cabeza comenzó a crecer hacia atrás y hacia adelante. Y entonces dice que le abrieron, aquí hay veces que se queda abierto esta parte del niño, y dice que se le cerró y comenzó entonces a tener problemas grandes hasta que tuvieron que hacerle una operación. Y dice, todo esto lo he tenido que pasar, mi vida no ha sido nada, por lo que él me estaba contando, ha sido una vida de mucho sufrimiento. Dice, hace 3 años llegué aquí al este de Texas buscando tal vez la iglesia adventista. Cuando busqué en el teléfono celular, tal vez en la página, en internet, encontré la iglesia americana. Al principio no me supieron decir, pero mire, ahora sí ya encontré la iglesia adventista. Y ahora sí yo quiero de veras entregarme a Cristo. Y entonces, pero hice una mala decisión, porque si mi esposo hubiese sido adventista, ahora no tuviera que estar batallando con ella, pero pertenece a otra iglesia. Y muchas veces nosotros, y él fue sincero conmigo, me dijo, yo pudiera haber tomado otra decisión, pero como me bauticé tan pequeño y no perseveré, y le dije, ¿tus padres? Dice, mis padres murieron fieles en los caminos de Dios. Y ahora yo quiero, dice, hace poquito mi papá murió, pero ahora yo quiero nuevamente incorporarme. ¿Por qué él se quiere incorporar? Porque la salvación realmente es grande la salvación. Hay veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, la iglesia adventista es diferente a otras iglesias. La iglesia adventista es diferente a otras iglesias porque hay iglesias que dicen, una vez salvo, para siempre salvo. Entonces las personas dicen, bueno, si una vez salvo, para siempre salvo, lo que hago es me bautizo y ya con el bautismo tengo garantizada la salvación y ya, y después la persona no hace más nada. Iglesias que tienen 10,000 miembros. Cuando usted va el domingo en la mañana, que es el día que ellos se reúnen, unas 200 personas, porque ellos entienden que una vez salvo, para siempre
salvo. Pero Pablo está diciendo, mira, eso no lo aprueba Dios. Una vez salvo, para siempre salvo, eso no tiene ningún respaldo bíblico. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, es decir, no sea que caigamos de la gracia, ¿ok? Por eso la salvación es grande. La salvación es grande porque la gracia de Dios es inmensa, amén. La gracia de Dios me alcanza, pero también si yo no cuido esa gracia como administrador que soy de la salvación, yo puedo caer de la gracia. Algunos entienden de que uno nunca cae de la gracia. Algunas iglesias han predicado, no, nunca usted cae de la gracia. Usted, Cristo lo salvó, ya usted es para siempre salvo. Pero entonces, ¿dónde están los mandamientos de Dios? Porque Pablo mismo dice en Hebreos, en el mismo capítulo de Hebreos, creo que capítulo 12, Hebreos 2, 10, creo que es 10, sí. 10, 26, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Pablo está diciendo, si una vez que conociste a Cristo, una vez que te entregaste a Él, una vez que recibiste el conocimiento de la verdad, pero después de eso tú sigues pecando, dice Pablo, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Dios no puede perdonar un pecado acariciado. Dios no puede perdonar un pecado acariciado. La gracia de Dios es inmensa, es grande, pero muchas veces nosotros elegimos dejar esa gracia, dejar esa salvación tan grande por un pecado acariciado. Y como cuesta dejar ese pecado acariciado, porque no es un año, son 2 años, son 3 años, son 4 años. No, pero me gusta. Pero si vas a perder la oportunidad de la salvación, sí, ay, pero la carne es débil. Pero si la eternidad es mucho mayor, hay mucho más beneficio cuando uno se entrega a Cristo. Es la eternidad, es vivir para siempre. ¿Cómo tú vas a reducir esa eternidad a simplemente 70, 80 años por un pecadillo? Un pecadillo que lo que nos hace es daño muchas veces. Nos separa de Dios, no nos sentimos bien, no podemos sonreír a plenitud simplemente porque recordamos que estamos enfrentando o estamos acariciando un pecado que nos puede quitar la eternidad. Y Pablo está diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, ¿qué cosa? Una salvación grande. Entonces, necesitamos definir qué es lo que está impidiendo que yo esté descuidando esa salvación tan grande. Y es grande esa salvación porque el autor de la salvación se llama Jesucristo. Amén. Es grande esa salvación porque le costó la sangre a Dios. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, no era simplemente un hombre que estaba pendiendo de la cruz. Era el Hijo de Dios que se había encarnado, era Dios mismo quien estaba dando su sangre para redención de la humanidad. Y la salvación es grande porque le costó la sangre a Dios. La salvación es grande porque Dios estaba arriesgando la eternidad. Es decir, estaba implicado otros mundos que no habían caído. Estaban implicados en diríamos nosotros, en este desafío por conquistar el mundo. Estaban implicados seres que habían ascendido al cielo, y si Cristo hubiese fracasado en el plan de salvación, ¿quiénes eran los que subieron al cielo? Previo, antes de la venida de Cristo o antes de Cristo morir. ¿Quiénes subieron al cielo? Moisés está en el cielo, amén. Ahora, si Cristo hubiese fallado en ese plan de salvación,
Él tenía que descender, porque una persona, un humano, vida y muerte, es decir, ellos estaban en el cielo por la misericordia de Dios, esperando que Cristo hiciera un sacrificio completo. La existencia de ellos en el cielo dependía del sacrificio de Jesús. Elías también está en el cielo. Elías no conoció la muerte. Enoc tampoco conoció la muerte. Por eso fue que cuando Cristo estaba allí en el monte de la transfiguración, Cristo estaba de alguna manera, necesitaba de alguien que le hablase en esa hora, y entonces fue que descendió Moisés y descendió Elías para decirle: Moisés, aquí estamos nosotros. Es decir, Jesús, aquí estamos nosotros. Sigue perseverando, porque de ti depende que nosotros estemos allá arriba. También Enoc, ¿no? Enoc no conoció la muerte. Y algunos, cuando Cristo resucitó o murió, ¿no?, que se abrieron la tumba de algunos santos, también esos que ascendieron con Jesús como primicias, también están dependiendo de ese sacrificio de Jesús. Por eso Dios arriesgó no solamente su eternidad, la salvación es grande porque estuvo en juego la vida de esos seres santos, estuvo en juego la tranquilidad del universo y otros mundos que no habían conocido pecado. Es decir, por eso es que la salvación tiene un alcance realmente y es realmente grande. La salvación también es grande porque el hombre fue restablecido a su estado original. Yo les prediqué a ustedes un miércoles de varias cosas que Dios había hecho, de personas que habían dado todo. Por ejemplo, la viuda de Sarepta, el mismo Moisés, cuando Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Aquella viuda que solamente tenía pan y aceite porque iban a morir. Habían varios que estaban allí que tenían pocas cosas, pero lo pusieron en las manos de Dios. Ahora, Dios usó un material inerte como la tierra, para crear toda una estructura que se llama hombre. Es decir, nosotros los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero realmente la tierra que Dios usó fue tan común como la tierra que nosotros vemos hoy en día. No hay nada de especial en ella. Aunque Dios metió profundamente la mano para crear al hombre, no fue la tierra superficial, fue esa tierra fangosa y un poquito así húmeda, para que Dios creara ese muñeco de fango, porque Adán fue un muñeco de fango. Lo único que Dios fue tan lindo y tan detallista que le hizo de huesos, le hizo de arterias, todo lo hizo Dios perfectamente. A mí no me pregunten cómo fue, Dios lo hizo perfecto, pero ese material inerte Dios simplemente sopló en Adán, y Adán fue un ser vivo por la vida y misericordia de Dios. Lógico, después él hace un negocio realmente feo, porque de vivir eternamente condicionado a obediencia, después eligió desobedecer, y como resultado de la desobediencia vino la muerte. Pero realmente fue un material inerte, fue fango que Dios construyó un gran muñeco, y a ese muñeco le dio vida, y eso somos nosotros los seres humanos. Pero ese mismo material inerte, después cuando Cristo, la salvación que es tan grande, vino, ese material inerte que se llama hombre, un hombre sin el conocimiento y sin la verdad de Dios, fueron los hombres cuando allí Pilato presenta a Barrabás y a Cristo, fue el material inerte que el mismo Cristo vino a morir por él, que ese material inerte que se llama hombre, le dijeron allí a viva voz, yo diría que con gran voz, dijeron: ¿y qué haremos con Jesús? Y este material inerte dijo: a ese Jesús crucifíquenlo. Es tremendo. Yo digo que es la expresión de no ser agradecido. Porque si Cristo viene a traerle vida eterna a esos, y esos entonces comienzan a gritar la vida que es Jesucristo, comienzan a gritar: crucifíquenlo, no hay acto, yo diría, en el planeta Tierra de mostrar mayor ingratitud.
Por eso la salvación es grande, porque ahora yo tengo vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cuántos privilegios tenemos nosotros por tener esa salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Dónde nos encontramos entonces ahorita? ¿Dónde nos encontramos en cuanto a la salvación tan grande? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuán comprometidos estamos nosotros con esta salvación tan grande? ¿Cuán comprometidos estamos? Decía un anciano, su muchacho tiene 15 años y ya maneja, y me decía, ¿sabe a qué conclusión llegó mi muchacho? Digo, ¿a cuál conclusión? Dice, papi, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en algo. Dice, dime, ¿qué sucede? Dice, si nosotros realmente creyéramos que tenemos la verdad, la iglesia estaría llena. Porque la predicaríamos con todo el entusiasmo del mundo. Sin embargo, un muchacho de 15 años, miren qué análisis llegó. Sin embargo, otras iglesias que no tienen la verdad, la predican. Lo poco que tienen lo predican como si fuera verdad, y por eso sus iglesias están llenas. Y el padre me lo dice y yo digo, yo me quedé callado porque no voy a decir nada, no sé a qué. Pero hermanos, ¿realmente creemos que Cristo viene? ¿Realmente creemos en la eternidad? Tenemos una competencia tremenda con Hollywood, porque presentan tantas cosas del cielo y tantos muñecos feos que se presentan hoy en día, que si viene un muñeco feo de tal lugar, eso nada tiene que ver con la salvación. Cristo es bello, hermanos. Aunque dice Isaías, sin atractivo para que no lo deseemos, pero realmente Cristo es bello. Sí, cuando se humanizó, yo me imagino que no era tan extremadamente bello, pero Cristo realmente es bello y Cristo nos ha hecho a nosotros para cosas realmente bellas. Y yo pienso que una de las cosas más bellas que Cristo hizo fue la eternidad, fue la salvación. Me pongo a pensar y digo, bueno, si Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es lo opuesto a la salvación? La perdición. Lo opuesto a la salvación, ¿qué cosa es? Estábamos nosotros este mismo sábado, estábamos hablando acerca de eso, porque esta semana habló acerca del Espíritu Santo, ¿no? ¿Les gustó la lección de esta semana? Estuvo linda la lección acerca del Espíritu Santo. Y la lección decía así en una de sus partes, cuando hablaba acerca del Espíritu Santo, la lección nos decía lo siguiente. Dice Cristo, es necesario que yo me vaya, ¿ok? Ahora, si yo me voy, yo voy a hacer algo. Yo voy a enviar, ¿qué cosa? Otro consolador. Cristo dice, otro consolador. Porque hay veces que nos sentimos solos en este mundo. Hay veces que sabemos que la salvación es grande, pero nos sentimos tan solos que hay veces que pensamos que somos los únicos que existimos. Y para nada. Cristo está diciendo, yo estoy enviando, ¿qué? Otro consolador. Yo también soy consolador, dice Jesús. Yo estoy enviando otro consolador. Y la palabra consolador viene del griego parakletos. Y parakletos está dividida en dos palabras. Es para y kleto. Y para, esta es la etimología de la palabra, es alguien que está al lado de, ¿ok? ¿Al lado de quién? El Espíritu Santo, su función es estar al lado de quién? Del Padre. Es decir, es el ser que tiene como función específica estar al lado de quién? Del Padre, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está al lado de quién? De Jesús, todo el ministerio de Cristo en la tierra. Desde que Cristo nació hasta que Cristo murió en la cruz, hasta que ascendió el Padre, ha estado al lado de Jesús el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo, me hablaba un joven hoy y me decía, pastor, explícame en qué consiste el pecado imperdonable. Yo le dije, pero ¿de qué tú me estás hablando? Es que la lección habla acerca del pecado imperdonable. Yo le digo, sí, si tú insistes a ir en rebeldía a los ruegos del Espíritu Santo, llegará un momento que el Espíritu Santo no tendrá nada que hacer, porque tú mismo lo has elegido. Pero eso es cuando tú, de una manera arrogante y persistente, insistes en seguir pecando. Tú sabes que este es un pecado que te puede costar experimentar esa salvación tan grande. Entonces trata la manera de pedirle al Espíritu Santo que te dé la fuerza para dejarlo. Pero si tú, aunque hermano, cuando uno está pecando, el Espíritu Santo te dice, eso no está bien. No está bien. No, pero no está bien. Uno se acuesta pensando, no está bien. Uno se levanta y hay veces que uno se levanta hasta triste, porque el Espíritu Santo te dice, no estuvo bien. Y te insiste tanto, tú tienes una de dos, o seguir pecando o dejarlo. Pero si sigues pecando, sigue el Espíritu. Oye, deja eso, esa práctica no es buena. Hasta que uno llega un momento que dice, ya no quiero seguir así, tengo que dejar de hacer esto. Porque si no voy a tener, es como un martillo, dándote ahí. Y entonces le decía, joven, el Espíritu Santo, aunque tú no quieras, está a tu lado. Aunque tú no quieras, está a tu lado. Pero tú eres el que decide si Él va a estar en tu corazón o no va a estar en tu corazón. Tú eres el que decide si Él seguirá a tu lado y purificará tu vida, tus emociones, tus sentimientos, todo tu ser, o simplemente Él no lo va a hacer porque es una decisión tuya. Pero recuerda, la función del Espíritu Santo es estar a tu lado. Entonces, la salvación es grande. Vamos a perseverar en esa salvación tan grande. Amén. Vamos a pedirle a Dios, Señor, mira cómo me siento. No me siento bien, Señor. No me siento a la altura de alguien que realmente se llame ser adventista del séptimo día. Y tú lo sabes, Señor. Tú sabes que hay algunas cosas que necesito arreglar, porque en cualquier momento se va a cerrar la gracia. Y yo no me quiero perder esa salvación tan grande. No me la quiero perder, Señor. Ayúdame, Padre, ayúdame. Y entonces cuando tú oras, eres sincero, yo soy sincero con Dios, Dios de alguna manera prepara el ambiente para que entonces yo pueda disfrutar de esa salvación. Hermanos, no te pierdas el encuentro con Cristo. No te lo pierdas. Hay de dos, los que van a ser salvos, los que se van a perder. Dios te está diciendo, si la salvación es grande, es porque yo quiero que tú disfrutes de algo completamente inmenso. Ahora, ¿qué va a arrebatar de ti esa posibilidad? ¿Quién va a quitarte de ti esa posibilidad de algo tan especial, con tanto empeño que Cristo le puso a esa salvación? Con cuánta dedicación, con cuánto riesgo, con cuánto alcance y simplemente está ahí para ti. Es como un pastel. ¿A cuánto le han regalado un pastel? ¿Y para qué es el pastel? ¿Para que esté de adorno? ¿Para que nos los comamos? Poquito para que no dé diabetes. La salvación está ahí, hermanos. Ya la hemos aceptado. Pero lo que ha sucedido muchas veces es que no la hemos tratado con la calidad que merece ser tratada. Pero Dios nos está diciendo en esta tarde, aprovecha la oportunidad que te estoy dando y vive para Jesús completamente. Vamos a cantar el himno 61.